taller que es organizado por Biblioteca Central, así como la Facultad de Educación Intercultural y Humanidades. Es la tercera edición de coloquios sobre temas culturales. El día de hoy se va a realizar el taller denominado Diversidad Lingüística en el Perú. Generalmente el Perú es un país lingüísticamente interesante. Desde ya contamos con la presencia de nuestra expositora, así como al director de Biblioteca Central, al cual cedo el espacio para que pueda dar las palabras de bienvenida y posteriormente iniciar con este importante taller. Profesor Tyler, adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Agradezco a la encargada de la jefa de bienestar, ¿no? Nos facilita esta posibilidad de conectarnos con todos en este coloquio. Y efectivamente, estamos en el tercer coloquio, o el tercer grupo de coloquios que se vienen llevando a cabo organizado por la biblioteca y en coordinación con la Facultad de Educación. Tenemos ante nosotros a la profesora egresada de la Universidad Pontificia Católica, ¿no?, de Lima, la amiga Gabriela Tello. El día de hoy va a abrir el coloquio con el tema diversidad lingüística en el Perú. ¿Es realmente el Perú un país lingüísticamente interesante, ¿no?, y a la cual dejamos en el uso de la palabra a la amiga Gabriela? Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Entonces voy a iniciar la presentación ya que estamos sobre la hora. ¿Me avisan, por favor, si pueden visualizar mis documentos? Sí. Sí se puede visualizar, señor. Ya, perfecto. Ya, bueno, yo no los veo, solamente veo mi estación. Me avisan si hay algún problema, por favor, o si se entrecorta. Todo está bien hasta ahora, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, esta es mi presentación. Yo soy Gabriela Tello, soy lingüista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Y el título de mi presentación es Diversidad Lingüística en el Perú. ¿Es realmente el Perú un país lingüísticamente interesante? Entonces, lo que yo quiero hacer con esta presentación es invitarlos a ustedes a pensar un poco más acerca de qué cosas son las lenguas, ¿no? Porque siempre escuchamos repetir, esta incluso es una expresión ya trillada, ¿no?, de que el Perú es un país con mucha diversidad, ¿no? Diversidad lingüística, diversidad cultural, diversidad biológica. Entonces, ¿qué significa eso? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué estamos tratando de decir cuando hablamos de diversidad? Esa diversidad es especial, ¿no?, la que nosotros poseemos, porque es parte incluso digamos, de cómo también se podría decir comercializamos este país, ¿no?, cómo lo vendemos, ¿no? Es parte ya incluso de un eslogan, el tema de la diversidad. Entonces, la primera categoría que yo quiero definir es el de lengua, ¿no? ¿Qué cosa es una lengua? Entonces, hay tres maneras de definir esta categoría, ¿bien? Existe una definición más popular, ¿no?, cuya motivación tiene que ver con el criterio de ininteligibilidad, ¿ya? Es decir, nosotros pensamos, ¿no?, comúnmente, digamos, las personas que son lingüística, los hablantes, etcétera, es una forma de pensar las lenguas muy extendida, ¿no? Digamos, tendemos a pensar que si estamos frente a una persona que habla una lengua que no entendemos, que no reconocemos, mejor dicho, si estamos frente a una persona que usa un código que no entendemos, que no reconocemos, vamos a decir que está hablando una lengua diferente, ¿ya? Ese es el criterio de ininteligibilidad que se usa comúnmente para identificar una lengua, ¿no? Si yo estoy frente a otro hablante que está
usando un código que no entiendo, yo simplemente no lo comprendo, voy a pensar que está hablando otra lengua, ¿ya? Hay, digamos, una definición más científica, ¿no?, que se le podría atribuir a los lingüistas, en donde nosotros, por ejemplo, lo que decimos es hacer una comparación entre rasgos, ¿no?, entre lo que se consideran dos lenguas distintas, por ejemplo, ¿no? Comparamos sus rasgos, sus sonidos, sus palabras, la estructura de sus palabras, oraciones, y a partir de eso determinamos si son lenguas distintas o si son variedades, ¿no?, de las variaciones de la misma lengua, ¿ya? Existe una definición también, digamos, menos pensada, yo diría, que es aquella cuya motivación es política, ¿no?, que es motivada por los mismos hablantes, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, o tal vez sí lo piensan así ustedes, ¿no?, los estudiantes aquí, que muchos, me imagino, son estudiantes indígenas, pertenecen a diferentes pueblos indígenas de la Amazonía. Son los mismos hablantes los que definen o los que determinan qué cosa es una lengua, ¿no?, sobre todo por motivaciones políticas, ¿no? Yo quiero reconocimiento del Estado, entonces yo quiero que se oficialice mi lengua, ¿no? Va por ahí, ¿no? Luego vamos a discutir un poco esta categoría, ¿ya? Aquí les presento algunos datos, ¿no? ¿Cuántas lenguas existen en el mundo? En el mundo se hablan alrededor de 6.000, 7.000 lenguas, ¿no? ¿Por qué no se habla una sola lengua en el mundo? ¿Ya? Esto tiene que ver con el hecho de que en el mundo existen muchas culturas, ¿ya? Podemos hablar de imperios, naciones, pueblos, grupos culturales cada vez más pequeños, con diferentes conocimientos o prácticas culturales. Y cada una ha desarrollado un sistema de comunicación, de expresión, digamos, un código, ¿ya? Estoy usando la palabra código por no decir lengua, ¿ya?, distinto de acuerdo con sus necesidades. Entonces, cada grupo cultural ordena la realidad de forma distinta, ¿ya? Y ese orden se manifiesta en su lengua, ¿ya? Voy a explicar un poco, tal vez esta idea es un poco densa. Entonces, cada grupo cultural ordena el espacio en el que se desarrolla, el contexto en el que crece, ¿no?, como persona, como parte, como miembro de una comunidad, ¿ya?, de manera distinta, dependiendo del lugar en el que crece, en el que se desarrolla, en el que adquiere una lengua, ¿no? Y esa manera de conceptualizar el mundo, ¿ya?, se va a manifestar a través de su lengua, es decir, a través de los sonidos que usa en su lengua, a través de las palabras, de sus construcciones, ¿ya? En ese sentido, las lenguas poseen diferentes inventarios de sonidos, palabras y oraciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la imagen no se ve bien, pero este es un listado ya de sonidos, digamos así, de la lengua cacataibo, que es una lengua pano, la deben de conocer, que se habla en Padre Abad, en Ucayali, ¿ya? Tenemos por un lado en la columna izquierda, ¿no?, el inventario de fonemas, pensemos en sonidos simplemente, ¿ya? Y del otro lado, la letra que le corresponde a ese sonido, ¿ya? No siempre el símbolo es, digamos, el mismo, ¿ya? Esto es, digamos, simplemente la locura de los lingüistas que han decidido para cada sonido, digamos, usar una letra en particular, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero mostrarles, por ejemplo, es que este inventario de sonidos es distinto al del castellano, ¿no? Podemos reconocer algunos sonidos como P, T, K, ¿no? Pero después tenemos estos sonidos más extraños, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, los sonidos retroflejos, ¿no?, donde tiramos la lengua hacia atrás, ¿no? El castellano, por ejemplo, tiene el sonido sh, ¿no? Pero el cacataibo tiene el sonido retroflejo sh, ¿no? Por ejemplo, para decir mujer, ¿no?, ellos dicen rano, ¿no? También cuentan con la vocal ¿no?, que no posee el castellano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo otros ejemplos de la misma lengua, ¿no? Tiene la palabra tsutsukati, ¿no?, para hacer referencia a la acción de chupar, ¿no? Y putsuti, ¿no? También se tiene que ver con la acción de chupar, pero específicamente, ¿no?, tiene que ver con la acción de chupar los dedos humedecidos con chaco. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una sola palabra en el cacataibo para designar una actividad tan específica, ¿no? Y eso es rarazo en el castellano, ¿no? Porque nosotros, digamos, no poseemos un verbo similar, ¿no? Y ustedes, o sea, digamos, aquí los invitaré un poco a pensar, ¿no?
¿Por qué el castellano no posee un verbo similar? ¿No? O moshkati, ¿no? Que tiene que ver con cortar, ¿no? Pero específicamente tiene que ver con arrancarse una uña al tropezarse, ¿no? Ponte que una persona se caiga, ¿no? Y se arranque una uña al caerse, ¿no? También recoger los excrementos de un animal con todo y tierra, eso es moshkat, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos estas palabras al castellano, ¿no? Existen palabras similares en el castellano, o sea, digamos, que recojan toda esta semántica, ¿no? O sea, que digamos, que hagan referencia a actividades tan específicas. Entonces, digamos, con estos sonidos especiales, ¿no? Que yo les estoy presentando, el cacataibo, estas palabras también que son muy particulares, lo que trato de explicarles es que, digamos, cada lengua es especial, ¿no? Cada lengua posee un inventario de sonidos distintos, un vocabulario distinto, también estructuras distintas, y esto se debe, digamos, yo lo pienso así, ¿no? A las necesidades de sus hablantes. El hablante necesita expresar, ¿no? Que está chupándose los dedos humedecidos con chapo, por ejemplo, ¿no? Porque esto es parte de su entorno, parte de su contexto, ¿no? Lexicalizar esa acción, esa actividad es necesaria para el hablante. Ahora, quiero pasar a la categoría de diversidad, ¿no? Diversidad lingüística hace referencia exactamente a diversidad cultural, ¿no? Es una pelota que dejo abierta. Algunos datos interesantes sobre las lenguas del mundo quiero presentarles ahora, ¿no? Existe una lengua caucásica, ¿ya? En Rusia, por ejemplo, que posee 81 consonantes, pero solo 3 vocales. Y ahí bueno, es una lengua muerta que se extinguió en los 90, ¿no? Pero, digamos, hagamos esa comparación, ¿no? Es una lengua que posee 81 consonantes y 3 vocales, ¿no? ¿El castellano cuántas consonantes tiene? ¿No? Posee 5 vocales, estamos seguros al menos, ¿no? 5 vocales, ¿ya? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Muchas lenguas amazónicas también poseen 3 vocales, ¿no? 4, perdón, ¿no? A, I, U, O, ¿no? El rotocás, lengua de Papua Nueva Guinea, tiene solo 6 vocales, perdón, 6 consonantes, pero 5 vocales como el castellano, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo lo especial que es esta lengua, el rotocás, ¿no? Digamos, cómo construir palabras a partir de 6 consonantes y 5 vocales nomás, ¿se dan cuenta? Es súper interesante. El guampís es una lengua amazónica, ¿no? De la familia jíbaro, perdón, hablada en las regiones de Amazonas y Loreto. Esta usa la misma palabra azul y verde, ¿no? Perdón, la misma palabra usa la misma palabra winkia, ¿no? Para expresar los colores de azul y verde. Lo mismo pasa en el shipibo, por ejemplo, ¿no? Me parece que es hankun la palabra que usan para hacer referencia al azul y al verde, ¿no? El shipibo con ibo, ¿no? De la que hemos estado hablando ahorita, tiene formalmente 2 tipos de sujeto. Formalmente, es decir, nosotros, por ejemplo, ¿no? Para decir yo, solo tenemos formalmente la palabra yo, ¿no? También depende, digamos, de su función gramatical, pero digamos, dejemos esos detalles de lado, ¿no? El cacataibo, por ejemplo, va a usar 2 sujetos diferentes, ¿no? Estructuralmente, 2 sujetos diferentes dependiendo del tipo de verbo, ¿no? Si sus verbos son transitivos o no, si sus verbos necesitan un objeto o no, ¿no? Comer y dormir son 2 verbos distintos y esto, digamos, son tipificados así por su transitividad, ¿no? Comer necesita de un objeto, ¿no? ¿Qué coma? ¿Qué es lo que como? Como algo. Dormir no, ¿no? Entonces, dependiendo de la transitividad del verbo, ¿no? El shipibo va a estar pensando, bueno, no está pensando, no es consciente, ¿no? Y es parte de las reglas de su gramática y las usa inconscientemente, pero usa 2 tipos de sujeto dependiendo de si el verbo es transitivo o no. Normalmente pensamos el paso del tiempo de izquierda a derecha, ¿no? Cuando hablamos del tiempo decimos
antes, ahora, no sé, antes, ahora, después, ¿no? Sin embargo, hay lenguas, ¿no? Como esta de aquí, que es una lengua australiana, donde el tiempo es pensado por sus hablantes de este a oeste. Aquí tenemos otros datos interesantes también acerca de las lenguas del mundo, ¿no? Ya les dije que existen aproximadamente 7.000 lenguas habladas en todo el mundo, más de 2.000 lenguas en peligro de desaparecer en el mundo, ¿ya? 50 lenguas son habladas por la mitad de la población mundial. Ya estas lenguas, digamos, son las lenguas canónicas, ¿no? Las lenguas más fuertes, más vitales, como el castellano, el inglés, ¿no? El francés, las lenguas que son lenguas francas, ¿no? Esas son habladas por la mitad de la población mundial y por eso son tan pocas. Sin embargo, casi 7.000 lenguas son habladas por el otro 50% de la población, ¿no? Y vendrían a ser las lenguas minorizadas. 370 millones, ¿no? Son habladas por población indígena mundial, a nivel mundial. En el Perú, ¿no? 55 pueblos indígenas existen en el Perú. Tenemos 48 lenguas indígenas habladas en las 25 regiones, 21 lenguas indígenas en peligro, 4.500.000 hablantes de lenguas indígenas, esto es decir, el 16% de la población mundial. O sea, tenemos más de, digamos, 4,5 millones de hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Aquí también otro dato interesante es acerca del quechua, ¿no? Que es la lengua de origen americano más hablada, de las lenguas de origen americano más habladas en el mundo, ¿no? Ese es el quechua, y el quechua es una lengua peruana. Y dentro de toda esta diversidad, un dato más que les puedo ofrecer es el de la lengua de señas peruana, ¿no? Que es una lengua peruana recientemente reconocida por el Estado, ¿no? Que nos hace pensar a los lingüistas que las lenguas no tienen que ser necesariamente orales, ¿no? Las lenguas de señas tienen un código distinto, no son manuales, ¿no? Son más icónicas, ¿no? Los hablantes de lenguas de señas, los sordos, usan las manos, ¿no? Para manifestar su lengua, para expresarse. Ahora quiero explicarles un poco de qué trata una familia lingüística, ¿no? ¿Qué cosa es una familia lingüística? Una familia lingüística es un conjunto de lenguas que se derivan de una lengua en común, ¿ya? Es decir, de una lengua madre o antecesora, ¿ya? En ese sentido, ya que todas estas lenguas, este conjunto de lenguas parten de la misma lengua, decimos que son lenguas que están emparentadas genéticamente, ¿ya? Y poseen rasgos lingüísticos similares, es decir, similares sonidos, similares palabras, similares estructuras sintácticas, ¿ya? Entonces, ¿a qué familia lingüística pertenece nuestra lengua? Es la que tiene mayor población. Aquí, por ejemplo, les dejo un listado, ¿no? De las 10 familias lingüísticas con más hablantes en el mundo, ¿no? La de mayor hablantes es el indoeuropeo, ¿no? Que vendría a ser la familia del castellano. Ahora, digamos, localizándonos en el Perú, ¿cuántas familias lingüísticas hay aquí? De acuerdo al Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, ¿no? Elaborado en el 2013 por el Minedu, en el Perú se han identificado 19 familias lingüísticas, ¿ya? 19. 17 son amazónicas y 2 son andinas. 5 son lenguas aisladas, es decir, que no han sido incluidas en ninguna familia, ¿ya? Que no han, digamos, no se ha detectado o identificado alguna, digamos, mayores rasgos lingüísticos que las vincules con otras, ¿no? Que digamos, para agruparlas. Estas lenguas aisladas son el urarina, ¿no? Son lenguas que están solitas, digamos, ¿no? Ticuna, Taushiro, Kandoshi, Chapra y Muniche. Otro dato interesante sobre la diversidad lingüística peruana es esto, ¿no? Y digamos, aquí viene tal vez la respuesta a la pregunta que coloqué en el título de mi presentación, ¿no?
¿Por qué hablamos tanto de diversidad lingüística y por qué la diversidad lingüística peruana, ¿no? es especial o es interesante para los investigadores nacionales, foráneos, los que llegan aquí, ¿no? ¿Por qué es tan interesante? Estoy hablando solo de diversidad lingüística, ¿ya? En el Perú existe gran diversidad de lenguas, pero sobre todo gran diversidad de familias lingüísticas, ¿ya? México, ¿ya?, tiene alrededor de 60 lenguas indígenas, 60, ¿ya? El Perú decimos que tiene 48, 47, más o menos. México tiene 60, ¿ya?, más que Perú, pero solo 7 familias lingüísticas, es decir, tiene un montón de lenguas indígenas, pero ¿qué pasa en México? Esas lenguas se parecen mucho entre sí, entonces solo podemos agruparlas en 7 familias, ¿ya? En el caso del Perú, por ejemplo, hay menos lenguas, sí, pero son más diversas, ¿ya? Podemos hacer más clasificaciones, por ejemplo, ¿no? Podemos, digamos, agruparlas y vamos a obtener, digamos, más familias. En Papua Nueva Guinea, ¿no?, encontramos 800 lenguas, ¿ya? Mucho más que Perú, mucho más que México, son 800 lenguas, ¿no? Es una de las áreas lingüísticas más interesantes a nivel mundial, ¿no? Pero, ¿no?, ¿qué pasa con estas lenguas? Casi la mitad de ellas pertenecen a una sola familia. Digamos que 400, ¿ya? 400 son de la misma familia lingüística. Y entonces no podemos hablar de mucha diversidad, ¿no?, pongámoslo así. Ahora, aterrizando en la categoría de lengua, ¿no?, lengua peruana, ¿cuántas lenguas se hablan en el Perú? De acuerdo al Convencional de Lenguas que les mencioné en el slide anterior, en el Perú se hablan 47 lenguas indígenas originarias, ¿ya? Más la lengua de señas serían 48. 43 son amazónicas, 4 son andinas, ¿ya? Y recientemente se ha reconocido también a la xénica como lengua indígena y a la lengua de señas peruana como lengua oficial, ¿ya? Entonces serían 49, perdón, ¿ya? Las 4 lenguas andinas son Jakaru, Cauqui, Aymara y Quechua, ¿ya? Pero aquí, digamos, otro dato interesante que les puedo dar es que el quechua se está pensando más como una familia lingüística, ¿no?, ya no como una sola lengua. Antes se hablaba de variedades, diferentes tipos de quechua, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes pueden comparar el quichua que se habla en Loreto, ¿no?, en la frontera con Ecuador, y el quechua cusqueño, ¿no?, con sus sonidos laringalizados, las glotales, las aspiradas, y se van a dar cuenta que incluso a nivel léxico, ¿no?, en el tema del vocabulario vamos a encontrar muchas diferencias que nos hacen pensar que se trata de 2 lenguas distintas. Entonces, el Perú cuenta con 49 lenguas, además del castellano, con sus diferentes variedades, ¿no? Otras cifras interesantes sobre las lenguas peruanas son que existen 4 millones de hablantes de lenguas indígenas, ¿no?, lo cual representa más del 15% de la población peruana, ¿no? Entonces, dentro de ese 15%, ¿no?, 80% es quechua, 10% es aymara, 4% otras lenguas y 1% ayánica. En el Perú, más de 3 millones de quechuahablantes, existen más de 3 millones de quechuahablantes, ¿no?, siendo el quechua, ¿no?, la lengua más hablada en el país, ¿no? La región Loreto cuenta con 27 lenguas indígenas, es decir, esta es la región que alberga la mayor cantidad de lenguas indígenas peruanas. En la Sierra de Lima se hablan 2 lenguas andinas, ¿ya?, Jakaru y Cauqui, parientes del Aymara. De hecho, el Jakaru, el Cauqui y el Aymara son las agrupadas dentro de la misma familia lingüística. Hablando de estas lenguas andinas, ¿no?, el quechua y el aymara se hablaban inicialmente en la Sierra Central de Lima, ¿no? O sea, tenemos esta idea muy extendida acerca de que la cuna del quechua, ¿no?, es el Cusco, ¿no?, que fueron los incas quienes hablaban originalmente el quechua, pero en realidad el quechua llegó a Cusco, digamos, desde la Sierra Central, ¿no?, donde se originó esta lengua andina. Y antes del quechua los incas hablaban aymara, antes del aymara hablaban juquino,
¿no? Esa vendría a ser la lengua de las élites incaica. Y de hecho esta es una propuesta del lingüista Rodolfo Serrón Palomino, que bueno, es la más aceptada, ¿no? Ahora quisiera hablarles un poco acerca de lenguas en peligro, ¿no? Voy a empezar hablándoles un poco acerca de cuántas lenguas en el Perú son vitales, ¿no? Nuevamente, los invito más bien a revisar este documento elaborado por el MINEDU, ¿no? Sobre las lenguas originarias del Perú. Aquí van a encontrar datos muy interesantes acerca de las lenguas indígenas peruanas, ¿no? Aquí también tienen, digamos, datos acerca de cuántas lenguas se encuentran en peligro, ¿no? Tenemos alrededor de 26 lenguas vitales, ¿no? 4 están en peligro, ¿ya? Y se dice que están en peligro porque no son transmitidas a los niños, ¿no? A las nuevas generaciones, digamos. Y 17 se encuentran seriamente en peligro, ¿no? 17, es decir, digamos, su situación es aún mucho más grave, ¿no? No solamente no son transmitidas a las nuevas generaciones, sino que solo son habladas por adultos mayores, ¿no? Y en muchos casos estos adultos mayores son monolingües, no hablan castellano, y no sé, pues tienen por la edad tienen algún problema de salud, ¿no? No sé, tienen sorderas, tienen cegueras, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen este cuadro, ¿no? Con las 4 lenguas en peligro, que vendrían a ser el Bora, el Murui Muinane, ¿no? El Yagua y el Yanesh, ¿no? Seriamente en peligro, ¿no? Tenemos estas 17 lenguas aquí listadas, ¿no? El Cauca y el Jakaru, ¿no? Que mencionamos hace un momento, son lenguas que se encuentran en esta lista, ¿no? El resto son lenguas amazónicas, ¿no? En donde está, por ejemplo, el Amahuaca, el Capanagua, el Isconagua, ¿no? El Omagua, el Chihuilo, el Taushiro, ¿no? Existen 10 lenguas en el Perú con menos de 10 hablantes, ¿no? O sea, la situación es muy grave, ¿no? Aquí incluso se usa la categoría de lengua en estado de obsolescencia, ¿no? O sea, es una lengua que se está muriendo, ya no es transmitida, ¿no? Es hablada por los sabios del pueblo, ¿no? Que muchas veces, como les comento, son monolingües, ¿no? No hay manera de revertir ese estado en el que se encuentra. De estas 10 lenguas que les menciono, 2 lenguas tienen un solo hablante, ¿no? Y vendrían a ser el Taushiro y el Resiga, ¿no? Imagínate ser el único hablante de tu lengua. Entonces, ¿qué pasa si una lengua muere? Creo que muchos nos imaginamos diferentes escenarios, ¿no? Pero lo que constantemente escuchamos es que, digamos, desde el plano más lingüístico, lo que nos dicen los científicos sociales es que, digamos, perdemos conocimiento cultural, ¿no? Y eso, digamos, es un hecho. Perdemos mitos, cantos, cuentos, cualquier tipo de información sobre cómo se configura el mundo para sus hablantes, ¿no? Digamos que se muere el cacataibo, perdemos esa lengua, ¿no? Estas palabritas para hacer referencia a estas acciones tan especiales, tan particulares, ¿no? Como chuparse el dedo de la mano que habíamos sumergido en Chapo, ¿no? Todo eso se va a perder, ¿no? Pero, digamos, esta situación de pérdida de lenguas, de muerte de lenguas, es natural, digamos. Digamos, producto de los cambios sociales, ¿no? Esto tiene que ver mucho también de sometimiento de una lengua a otra, situaciones de conquista. Muchas lenguas se pierden, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la mayoría de lenguas indígenas de la costa, la mayoría se extinguieron rápidamente, ¿no? Con la llegada de los españoles, ¿no? O sea, las primeras poblaciones que tuvieron contacto con los españoles se extinguieron, murieron, ¿no? La última lengua costeña que sobrevivió hasta el siglo XX fue el mochica.
y encontramos algunos rezagos todavía, ¿no? en los descendientes de sus hablantes, ¿no? Esta es una lista, ¿no? Con las lenguas peruanas, costeñas, que han muerto, ¿no? Pero digamos, tenemos información acerca de estas lenguas por crónicas, ¿no? Hay un registro textual, ¿no? Documentos, muchos de corte religioso también, ¿no? Simplemente, no sé, pues hemos podido conocer estas lenguas por las notas de campo, por ejemplo, ¿no? De algún misionero, de algún de algún investigador, ¿no? De la colonia. Imagínense, son cerca de 40 lenguas que se hablaban en la costa y que han muerto. Entonces aquí yo quería regresar un poco, ¿no? Ya los hice pensar acerca de que por qué hablamos de diversidad lingüística en el Perú, por qué nuestra diversidad es tan especial, ¿no? En comparación a otras áreas lingüísticas del mundo, ¿no? Ahora quisiera invitarlos a pensar un poco acerca de la categoría de lengua, ¿no? ¿Cuál es la definición de lengua que usan ustedes? ¿Cuál es la más válida? ¿No? Yo creo, ¿no? Que es la definición más política, ¿no? La que es motivada por los hablantes, ¿no? Es el hablante, y eso fue una cosa que a mí me impactó mucho cuando me di cuenta de eso, ¿no? Los lingüistas no son quienes definen las lenguas, podrían identificar, ¿no? qué cosa es una lengua, pero son los hablantes finalmente quienes determinan qué cosa es una lengua, ¿no? Y la motivación siempre va a ser política, ¿no? Hay que pensar más en las lenguas como herramientas políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y productos de la historia de comunidades, ¿no? De la lucha por ser visibilizados incluso, ¿no? Así fue también como surgió el castellano, ¿no? Se fundó el Reino de Castilla, ¿no? Se necesitaba una lengua, se oficializó el castellano y es así como tenemos el castellano, ¿no? Aquí yo quería dejarles estos ejemplos, ¿no? Para pensar un poco acerca de qué cosa es una lengua. Recuerdo haber discutido también estos temas en clase. Recuerdo que el profesor nos hizo esta pregunta, ¿no? El castellano y el portugués, ¿por qué son consideradas lenguas diferentes? ¿Qué criterios se usaron para determinar que se trata de dos lenguas distintas para el conocimiento popular, ¿no? O sea, cualquier persona de a pie, sin ser lingüista, sin ser, no sé, pues hablante indígena, te va a decir que el castellano y el portugués son dos lenguas distintas. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Yo puedo entender el castellano, ¿no? Como hablante, digamos, puedo estar frente a una persona que habla castellano y entenderla, ¿no? Comprender, ¿no? Va a haber, digamos, cierto nivel de comunicación, ¿no? ¿Por qué no decimos que se trata de la misma lengua? No lo pensamos así, obviamente, porque, digamos, pues el castellano y el portugués tienen dos historias distintas, ¿no? No sé, pues Brasil y Perú fueron colonizados por dos reinos distintos, ¿no? De ahí viene esta idea, ¿no? Bastante extendida de que el castellano y el portugués son dos lenguas distintas, son dos lenguas con comunidades distintas, ¿no? Con historias diferentes, ¿no? Entonces, la manera como pensamos el castellano y el portugués, pensarlas, mejor dicho, como dos lenguas distintas, se debe a que se debe más bien a una definición más política, ¿no? Son sus hablantes quienes determinaron que se trataba de dos lenguas diferentes. Y el quechua, ¿no? Bueno, ya les había hablado de esto. Más bien aquí la pregunta sería el castellano andino, que seguramente han escuchado, ¿no? El castellano andino que tiene muchos rasgos del quechua, ¿no? La simplificación de su sistema vocálico, ¿no? El uso de la R asimilada, ¿no? En lugar de decir perro, dicen pillo, ¿no? También tienen estas construcciones de doble posesivo, ¿no? Que también existe en el castellano amazónico, decir de Juan su casa, ¿no? Que es una estructura reflejo de la doble posesión en quechua.
¿Por qué decimos que el castellano andino es... ¿Por qué no pensamos en el castellano andino, mejor dicho, como una lengua distinta, ¿no? ¿Qué categoría le damos? ¿Es un dialecto? ¿Es una variedad del castellano? ¿Es una lengua? Yo creo que hay muchas maneras de definir lo que es una lengua, ¿no? Pero sobre todo debería prevalecer aquella que es, digamos, motivada por los mismos hablantes, ¿no? Digamos, si empezamos a cuestionar un poco más qué cosa es una lengua, nos vamos a dar cuenta de que somos muy radicales incluso, ¿no? En la manera como tratamos, ¿no? Estas lenguas que decimos que se están muriendo, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Cuando pensamos en el Isconahua, por ejemplo, ¿no? Y la pensamos como una lengua que se está muriendo, ¿no? Y tratamos de hacer todo lo posible por revitalizar esta lengua, ¿no? O sea, y no nos ponemos a pensar en si realmente esta lengua es una lengua en peligro, ¿no? Digamos, hay hablantes menos fluidos de esta lengua, pero que entienden el Isconahua, por ejemplo, ¿no? Otra manera que podemos, otra pregunta que nos podemos hacer acerca de estas lenguas que mueren es si realmente, digamos, todo el conocimiento cultural de estas poblaciones muere cuando muere una lengua, ¿no? Y el Isconahua es un ejemplo, me parece a mí perfecto, es una evidencia de que no es así, ¿no? Se pierde conocimiento lingüístico, sí, se pierden, no sé, pues, digamos, no se puede negar que se pierden cantos, no se pierden mitos, que digamos se podrían expresar en otro código, ¿no? Pero hay mucho conocimiento cultural que no se pierde, ¿no? Y esto lo podemos ver incluso en la artesanía, en sus diseños, ¿no? Eso. Ahora, yo les he dejado un material que no sé si lo vamos a revisar ahora o va a quedar pendiente. Pero con esto finalizo en todo caso la presentación. Bueno. Muchas gracias. Muy agradecido, Gabriela. Profesora, mire, bueno, lo referente al cuestionario va a ser enviado a todos los presentes en sus correos que han dejado. Quiero hacer una intervención sobre esto, ¿no? El caso de Portugal con... Sí, claro. El caso de Portugal con España es una historia, como había manifestado, política. Fue política, económica, pero fundamentalmente la razón por la cual no se la considera en una sola no es de ahora, sino que viene desde aquella época de las organizaciones. El Tratado de Tordesillas significaba la división del mundo entre dos grandes imperios, ¿no? Que era lo referente a Portugal y España. No hacían nada más que configurar dos intereses, ¿no es cierto?, imperiales que se distribuían el mundo para dominarlo, ¿no? Entonces, pero pongamos, ¿no? Las personas como Cristóbal Colón, ¿no? ¿Dónde se fue a formar? ¿Dónde fue a pedir el consentimiento, inclusive, para su viaje? A la Escuela de Sagres. Gran cantidad de los intelectuales que trabajaban en el Imperio Español habían sido formados en la Escuela de Sagres, que queda en Portugal. Y sin embargo tenían otros profesionales o otros académicos que estaban siendo formados en la Escuela de Salamanca, ¿no? En España. Estas dos grandes escuelas de pensamiento tenían consigo gran cantidad de adeptos
como, pero ya el conflicto propiamente dicho, que no fue fundamentalmente académico, fue un conflicto de tipo político que llevó a expresar esto, ¿no es cierto? Los paraguayos, parte de Paraguay y gran parte del Brasil quedaron en manos del poder portugués, ¿cierto? Y es por eso que hoy en día muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Y el guaraní cómo salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió el portugués? ¿No? Que ellos hablan, ¿no es cierto? Y en algunos lugares hablan más ese idioma que el español propiamente dicho, ¿no? Entonces, ahí hay una influencia de tipo política, ¿no es cierto? Para el caso de lo que ha ocurrido con la aparición del español, como lo que ha aparecido también con el alemán, con el francés, ha sido algo parecido. O sea, pongamos de dónde viene de dónde salen los alemanes, de los pueblos germánicos. Y Alemania recién se va a formar en el siglo XIX, algo por el estilo, ¿no? Pero antes, ¿qué cosas eran? Un conjunto de reinos, un conjunto de naciones, pequeñas naciones, que tenían sus reinos, que tenía cada uno de ellos su reino, ¿cierto? Y la parte de los germanos, que eran pueblos bárbaros, es decir, seminómades, ¿no? Eso ha sido hasta mucho después del nacimiento de Cristo. Entonces, pero sin embargo, el alemán en sí se viene a formar muy posteriormente. Y el habla germano, lo que es actualmente Alemania, ¿no? ¿De dónde sale? De una combinación del latín con el franco, ¿no? Y otro tipo de influencias. No es que estaban enfrentados entre diferentes pueblos bárbaros y muchas veces esos enfrentamientos, esos conflictos llevaban a que las familias se emparentaran o por la fuerza o por buena voluntad. Y en el tiempo ya el latín fue desapareciendo, fue entrando en desuso, pero quedó la de habla germánica y quedaron la referente a los franceses, ¿no? Al habla franca, ¿no? Entonces, mucho de esto tiene que ver como, ¿no? De acuerdo a cómo se ha configurado los enfrentamientos entre los diferentes pueblos del mundo, ¿no? Y no solamente es en el caso de los pueblos francos, germanos, sino también ha ocurrido con lo hablado por dentro del imperio greco-romano. ¿Qué cosa era Grecia? Grecia, o todas esas regiones eran poblados, estamos hablando de inclusive de 800 o más años antes de Cristo. Entonces, ¿quiénes poblaban esos territorios? Pueblos que eran estados-naciones, pequeños estados-naciones. Y cada uno tenía sus propias características. Recién se empezaba a vivir en clanes. El pueblo donde nació Jesús, por ejemplo, ¿no es cierto? Era un pueblo que ya en sí era un clan. Y estaba inclusive en la categoría de tribu, ¿no? Y es por eso que el pueblo donde nace Jesús es un pueblo, ¿no es cierto?, que muy pronto va a agarrar una religión propia monoteísta, pero sin embargo los pueblos vecinos todavía seguían con la influencia de las religiones politeístas, ¿no? Entonces le digo, ¿no? Ahí también igualito había una combinación de una serie de lenguas, ¿no? Una serie de lenguas, porque en realidad tenían influencia histórica de muchísimos años atrás, pero sin embargo, creo que ahí, ahora quisiera que ayudes ahí, Gabriela, pero sin embargo, ¿no es cierto?, había seguramente troncos comunes, ¿no? Que es lo que viene a descansar lo que es actualmente todos esos pueblos griegos y romanos, ¿no? Hasta ahí un comentario, profesora Gabriela.
No sé si otros quisieran también hacer el uso de la palabra. Buenas tardes. Doctor Taylor, ¿me permite? Sí, por favor. Gracias. Saludándolo a usted por haber organizado este evento y a la profesora por sus aportes, conocimientos que son valiosos. Yo pienso, no sé si estoy errado, pero yo pienso que las lenguas son tecnologías. Desde ese punto, ¿no? Son tecnologías que el ser humano pues, ha desarrollado para poder comunicarse, ¿no? Y si son tecnologías, pues van a sobrevivir las tecnologías que tengan mejor estructura, porque las lenguas bien perfeccionadas han pasado por todo un proceso de estructuramiento, de reglas, de normas, que hacen su validez para poder comunicarse, ¿no? Desde ese punto de vista, pues el castellano, el inglés, son tecnologías que se han desarrollado y que tienen pues bastantes hablantes, ¿no? Y se han desarrollado de tal manera que el conocimiento científico que se ha desarrollado está en base a esas lenguas, ¿no? O está escrito en esas lenguas. Por lo tanto, su supervivencia pues, es vital para poder enfrentarse a la realidad, ¿no? Yo creo que, pensándolo de ese punto como tecnologías, pues yo, ¿qué necesito para poder enfrentarme a la realidad? Aprender las tecnologías que son más, digamos, más desarrolladas, porque con tecnologías que no están bien desarrolladas, no me va a ser muy útil. Yo lo veo así, ¿no? Y como decía la profesora, muchas de las lenguas que ya han desaparecido y que van a seguir desapareciendo, pues, inevitablemente, ¿no? Y eso se debe, pues, desde ese punto, pensarlo como tecnología, ¿no? Yo lo pienso así, ¿no? No sé si la profesora también lo piensa así o porque yo, no es cuestión de política nomás, ¿no? Sino, como le decía, si es una tecnología, va a perdurar si esa tecnología me sirve para poder enfrentarme a la realidad en lo que estoy, ¿no? En lo que me desenvuelvo. Eso sería mi aporte y a la vez pregunta. Gracias. Sí, profesora Gabriela, por favor. Sí, hace un rato tenía el micro apagado y no pude comentar su comentario, valga la redundancia. Nada, me pareció bien interesante lo que hizo profesor Jesús. Y nada, o sea, supongo que también refuerza mi propuesta de pensar más en las lenguas como herramientas políticas, no usar más la definición política, aquella que es motivada por los hablantes para pensar en las lenguas, ¿no? Esa es la válida. Los lingüistas no decidimos qué cosa es una lengua. En todo caso, le hacemos caso a los hablantes. Eso es lo que debería hacer un lingüista. Ahora, sobre el comentario de, me parece, Edilberto, ¿no? Sí. Sobre la última persona que habló de las lenguas como tecnologías. Sí. Yo pienso en las lenguas, en todas las lenguas como válidas de aprenderse, válidas de usarse, digamos, naturalmente hay una situación pues de dominación entre grupos, ¿no?, humanos. Entonces, digamos, una lengua es sometida por otros grupos, lenguas mayores, ¿no? Y bajo esta situación de superposición, dominación, como quieran llamarlo, que se den en todos lados y siempre se va a dar, ¿no? Las lenguas van a morir, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, en la Amazonía, yo les pongo un caso, el shipibo es una lengua muy empoderada, ¿no?, aquí en Ucayali. Y bueno, a nivel nacional también se podría decir. Yo los he visto interactuar con los isconaguas y, digamos, hacen referencia a esta población de los isconaguas como una población más pequeña, ¿no? O sea,
inferior a ellos, o sea, es un trato consciente, ¿no? O sea, los Xiconahuas tienen una historia de convivencia con los Shipibos, ¿no? Los Xiconahuas han estudiado en las escuelas shipibas. También hay situaciones de dominación, pienso yo, incluso entre estas lenguas que se piensan como minorizadas, ¿no? Que son consideradas dialectos, entre comillas, ¿no? Aquí en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Que no son consideradas lenguas plenas, por no ser lenguas habladas por grandes poblaciones, ¿no? Por no ser lenguas con mucha literatura, por no ser lenguas útiles, ¿no? Que es lo que está mencionando aquí nuestro compañero. Yo creo que todas las lenguas son válidas y todas las lenguas son útiles. Yo podría hablar inglés, podría hablar alemán y venir a una comunidad. Aquí estoy en Limiría. Venir aquí a Junín Pablo y el inglés no me va a servir de nada. Porque los hablantes aquí, las personas, los comuneros no hablan inglés, hablan shipibo, ¿no? Digamos, así que en esos términos, yo no podría hablar de lenguas mejores o peores. O sea, hay lenguas que son más prestigiosas que otras, eso sí, no se puede negar. Pero ya es una cosa de actitud del hablante. No tiene nada que ver con que o sea, la lengua naturalmente no es más válida que otra, no es mejor que otra, no es así. Es una situación que se da porque los mismos hablantes digamos, ocasionan ese tipo de situaciones, ¿no? No sé, porque la vida misma, la convivencia misma es complicada, ¿no? Entonces, esto también se manifiesta a través de las lenguas, ¿no? Pensemos en los perfiles de los hablantes, ¿no? El perfil de un hablante de castellano o de inglés va a ser superior al de un hablante indígena, ¿no? Entonces, no, o sea, yo considero que todas las lenguas son válidas, hay lenguas más prestigiosas que otras, naturalmente, ¿no? Por las oportunidades que le dan a los hablantes, solo por eso. Y todas las lenguas son interesantes, son especiales, son útiles. Claro. Ese es mi punto de vista. Profesora Gabriela, vamos a dejarle en el uso de la palabra a la doctora Reynolano, ¿cierto? Profesora inicial de nuestra universidad. Doctora, adelante. Muy buenas tardes con todos. Qué tema tan interesante, ¿no? Podríamos pasarnos muchísimas horas reflexionando sobre temas de esta naturaleza. Mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de intervención? ¿Qué lineamientos de política tiene normado el ente respectivo para cuidar, proteger las lenguas? ¿O no existe ninguna preocupación en ese sentido? ¿Me podría ayudar, por favor? Sí, claro. Digamos, desde el Estado ya hay políticas lingüísticas que se encargan de fortalecer, proteger, difundir, promover las lenguas peruanas. Y esto desde hace mucho tiempo. En realidad, políticas lingüísticas existen desde los incas, pero digamos, políticas lingüísticas positivas, ¿no? Para ayudar, para fortalecer la situación de los hablantes de sus lenguas mismas, formalmente, ¿no? Desde el Estado, desde el Perú como república, desde la reforma agraria, me parece, con Velasco, cuando oficializó el quechua por primera vez una lengua indígena fue oficializada por el Estado, y eso fue en el 60, me parece, en 1968. 69. Con Velasco. Sí, 69, Gabriel. Con Velasco. Entonces, sí, con Velasco. Claro, las primeras políticas lingüísticas oficiales del Estado empezaron con Velasco. Ahora, recientemente, 10 años, 20 años será, desde el Estado, bueno, existen diferentes direcciones que se encargan digamos, del lado del Ministerio de Educación, ¿no? Existe la DGIVIRA, ¿no? Que, digamos, desarrolla alfabetos, ¿no? Para que las lenguas indígenas se puedan escribir, desarrolla materiales para que las lenguas indígenas puedan
aprenderse en las escuelas, también desarrolla escuelas, ¿no?, en las comunidades nativas. Ese trabajo sigue hasta ahora, o sea, hay comunidades que no tienen escuelas en sus lenguas indígenas, ¿no? No tienen materiales, porque es todo un proceso largo de años, yo entiendo, ¿no? Pero sí, o sea, hay direcciones, hay instituciones, ¿no?, dentro del Estado, dentro de los ministerios que se encargan de fortalecer o cuidar nuestras lenguas peruanas. Dentro del Ministerio de Cultura también, el Ministerio de Cultura, escucha, es muy reciente, no es un ministerio bebito, en pañales, que recién se creó, me parece, en el gobierno de Ollanta. Desde ahí tenemos la Dirección de Lenguas Indígenas, ¿no?, que también ha hecho un montón de políticas muy interesantes en favor de las lenguas peruanas, ¿no? Ha desarrollado aplicativos para el celular, por ejemplo, para aprender lenguas. Tienen un montón de materiales interesantes que son descargables incluso del internet. O sea, sí hay un trabajo desde el Estado, sí. Y desde el ámbito más privado, se podría decir, no sé, desde la academia, ¿no?, también hay muchos proyectos de investigación, ¿no?, con investigadores peruanos, ¿no?, que se encargan también de fortalecer, revitalizar estas lenguas, ¿no?, que se encuentran en Perú, por ejemplo. Gabriela. Profesora Gabriela. Sí. Mire, Sí, profesor. sí, me parece que lo que dices es muy cierto, ¿no? Hubo un esfuerzo, no sé, alguna lingüista me dijo sumamente equivocado, ¿no? Pero entre los jacarus, si no me equivoco, es el grupo o las personas que estaban sobreviviendo en la Sierra Limeña, ¿no? ¿Es así o no es así? Sí, el jacaru se habla en la Sierra Central, en Lima, en Tupe, en Yauli, Claro. perdón, por ahí. Claro, efectivamente, ¿no? Pongamos, hasta hace unos años atrás habían solamente 2 personas, ¿ya? Una mujer y un varón, ¿ya? Entonces decían, bueno, hagamos algo, pues, ¿no? Y decían, vamos a hacer que se casen, den hijos. Bueno, eso en realidad no se hace, pues, ¿no? No, en realidad eso no se hace, ¿no? Porque la cuestión de la lengua, pues, no puede ser forzada, ¿no? Porque además todo esto tiene que ver con la identidad y tantas otras cosas más. Y no puede forzarse por tratar de, ¿no?, estudiar la lengua en sí y evitar que se desaparezcan, hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, han habido otros grupos étnicos que ahora en los últimos años han desaparecido. Entre los grupos Amaracay o grupos Hambu, que están, si no me equivoco, son los Polloderos, que también han desaparecido. No sé si coincidamos, Gabriela, pero en mi concepto, ¿no? En realidad se pierde la lengua, ya la cultura tarde o temprano desaparece totalmente, ¿no? Porque lo que queda como cultura en realidad va a ser, quién sabe, transmitida por otros grupos, ¿no? Pero si pongamos la fuerza que sostiene en sí la lengua, ya dejó de existir, ¿no? Entonces, es como el latín, ¿no? Es como el latín, ¿no? Que hasta hoy en día existen gente latina. Cuando se dice América Latina, una mala expresión, en mi concepto, ¿no? ¿Quién habla latín acá en América? Nadie, ¿no? América Latina. Cuando sabemos que el español es una combinación de varias lenguas, la lengua romance, ¿no? El latín, entre otros, ¿no? Entonces, pero referente a esto, pongamos, Rodrigo Montoya, que es un antropólogo, hace años, por los 80, él, en una entrevista que le hizo una revista, Húmero, la revista Húmero de ese entonces,
que publicó esa entrevista con el nombre de la cultura quechua hoy, ¿no? Cultura en proceso de desaparición. En realidad, de acuerdo a los niveles de discriminación que se seguía hasta los años 80, Rodrigo Montoya pensaba de que quizás, ¿no?, esa fuerza que tenía la cultura quechua, tarde o temprano, por lo golpeada que era permanentemente, podía desaparecer, ¿no? Le entrevistaron 20 años después a Rodrigo Montoya y él dijo que no, que la cultura está viva. ¿Y por qué está viva? Porque sus integrantes han sabido sobrevivir. Y para que entendamos todos, ¿cómo es que la cultura quechua sobrevive? Nosotros de Ucayali, por decir un caso, en las calles vemos cantidad de quechualantes. O en todo caso vemos gente que es hijo de ucayalino con gente de la sierra. En Lima ni vuelta que dar. Existe el cono norte, el cono sur y la que se denomina la Lima provinciana, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido sobreviviendo? En base a su música, en base a su fusión de su música, combinación de guayno con cumbia y tantas otras cosas más, y hoy en día se sigue reproduciendo y como una fuerza así en la cual la cultura se niega a morir, ¿cierto? La cultura se niega a morir. Y hasta hoy en día sigue habiendo, hace unos 10 años creo, que había habido una encuesta que el 60% de los quechohablantes estaban en Lima y no propiamente en la sierra. Para tener una idea de cómo una cultura puede, en todo caso, no permanecer dentro de su lengua, ¿no? ¿Qué piensas, Gabriela? Sí. Bueno, nuevamente, digamos, que tengo muchas ideas en la cabeza y tratando de ordenarlas. Pienso, se me quedó, digamos, estoy pensando muy fuertemente en lo que dijo acerca de que las culturas se resisten a morir. Y eso me dejó pensando en que, digamos, es cierto, ¿no? Y lo vemos, digamos, en estas poblaciones que supuestamente se están muriendo porque supuestamente, o sea, que supuestamente se están muriendo porque sus lenguas se están perdiendo, ¿no? Digamos, tenemos esta idea que creo que es hasta un mito, muy asentada en nuestras cabezas, en nuestra forma de pensar acerca de las lenguas, que la lengua y la cultura no se disocian, ¿no? Como si todo lo que es lengua es cultura, y no es así, ¿no? Hay muchas manifestaciones culturales que están fuera de lo lingüístico. Y no es cierto, pues, que cuando una lengua muere, se mueren todas las expresiones culturales de un pueblo. Como tú decías, la cultura se resiste a morir, ¿no? Y esto lo veo, ¿no? en estos pequeños grupos cuyas lenguas están en peligro, ¿no? Y se piensan como poblaciones en peligro, que revitalizan fácilmente, ¿no? Muchas de sus prácticas artísticas, por ejemplo, sus diseños. Yo no sé si conocen a los isconahuas, ¿no? Pero tienen una asociación de artesanas muy empoderadas, ¿no? Que están haciendo muchas cosas muy chéveres. Y ellas, antes de iniciar el proceso de revitalización de sus prácticas culturales, de sus diseños, hacían artesanía shipiba. Ellas mismas se consideraban shipibas, ¿no? Hablan shipibo, de hecho, ¿no? Hablan shipibo, pero se consideran integrantes del
pueblo indígena Isconagua. Entonces ellas están revitalizando buena parte de su patrimonio inmaterial, ¿no? Y ahora son artesanas con aguas, ¿no? Y usan otro tipo de diseño, ya no usan el quené, usan diseños con agua, ¿no? Que es totalmente distinto, ¿no? No sé, me quedé pensando mucho en eso, ¿no? Cuando dijo esto de que las culturas se resisten a morir. Eso. Y luego otra cosa que dijo acerca del latín y que, bueno, no hay hablantes del latín, y dijo algo acerca del español, que es una combinación de muchas lenguas. Más que combinación de muchas lenguas, hay que pensar en las lenguas simplemente como códigos, ¿no? Que son producto de la historia de grupos humanos, ¿no? Que están en sometimiento, que dominan otros pueblos, etcétera. Entonces, todos esos acontecimientos sociales afectan obviamente a las lenguas, ¿no? Las lenguas son entes naturales, o sea, siempre se van a ver afectados por el comportamiento humano, por las cosas que hacemos, ¿no? Los efectos de las cosas que hacemos se debe ver reflejado en nuestras lenguas. ¿No? Entonces, el castellano es eso, es como, pensemos más bien en el castellano como el latín que se habla ahora, el latín que se habla en nuestros días, solo que las lenguas cambian, las lenguas mutan, entonces, no sé, pues lo que era el latín en el Imperio Romano se convirtió en muchos otros códigos, ¿no? Y uno de esos códigos es el que nosotros usamos ahora, que es el castellano. Pensémoslo así más bien. Las lenguas como los efectos de una historia, ¿no? De la historia de diferentes grupos culturales, de naciones, de imperios. Eso. Bueno, yo particularmente pienso en lo siguiente, ¿no? Como cualquier elemento, ¿no? En la vida diaria, las cosas nacen, crecen, generalmente se reproducen y mueren, ¿no? En todo caso, hay aspectos... Así son las lenguas. Claro, ¿no? Así son las lenguas. O sea, entonces esto es una norma, es una ley natural, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, en realidad, aquí hay habla latín, sí y no, a la vez. Eso es para lo contrario a todo el pensamiento metafísico, sí, ¿no? Contrario al pensamiento metafísico, ¿no? El pensamiento metafísico entiende el sí y el no separado, totalmente. Pero un pensamiento dialéctico me lleva a pensar que sí y no a la vez. ¿Por qué sí? Porque ya no es el latín propiamente dicho de lo que hablaban en las regiones de origen. No, porque aún así, muchas de las palabras que hoy en día hablamos vienen del latín, ¿no? Y esas no han desaparecido, ¿no? Y esto me lleva a pensar, Gabriela, en lo siguiente, en lo que hablaste inicialmente, la forma en que empezaste definiendo el habla, ¿no? O la lengua, perdón. Bueno, una cosa es la lengua, otra cosa es el habla, ¿no? El habla, creo, a mi entender, empezó primero, y luego, cuando se reestructuró, aparece la lengua, ¿no? Que es, en realidad, los pensamientos ya estructurados, con determinados códigos establecidos ya. Mire, al inicio que hablabas, ¿no? De que las lenguas no son nada más que expresión de nuestra realidad. Entonces, sin querer, se ha chocado con el aspecto geográfico, ¿no? Entonces, tomamos los pueblos o las poblaciones que fueron poblando determinados territorios, ¿no? Cuando ya existía un habla, ya se conocía quizás algunas lenguas. Al desplazarse de determinados territorios tuvieron la necesidad de expresar qué cosa era lo que estaba viendo mis ojos. Yo puedo hablar de
¿no? De una capa que está cubriendo una montaña. Y esa montaña jamás lo he visto, lo han visto toda mi parentela cuando ha venido, pongamos, del Asia. Y ellos vivieron en una geografía, todas sus generaciones vivieron en diferentes geografías, las cuales también han tenido que nombrar de alguna manera los elementos que veían a su alrededor. Y en este ejemplo de las montañas, ¿no es cierto? Los nevados, ¿no? Eso que sus generaciones no lo habían visto durante muchas generaciones. Sin embargo, él ahora lo veía. La pregunta es, ¿qué nombre le daba? ¿Qué nombre le daba? ¿No? ¿O cómo lo representaba? ¿No? Lo representaba, lo tuvo que representar de alguna manera para poder comprenderse, para poder entenderse. Así como lo que decía, ¿no? Chuparse los dedos, ¿no? Juntados con aguaje. Entonces, es igualito. Ellos han tenido que expresar acciones nuevas que sus generaciones no la habían tenido, ¿no? Y la han tenido ellos han tenido que expresar una realidad diferente, ¿no? Y al estar en una geografía totalmente diferente, no solamente ha habido cambios de tipo biológicos en la persona, no solamente ha habido cambios de tipo psíquicos en la persona, sino también ha tenido que haber un cambio en la forma de, no cambio, sino en todo caso adecuarse a la nueva realidad en que se empieza a vivir, ¿no? Hoy en día, 2020, ¿no es cierto? Miren cómo está avanzado todo esto, que podríamos, creo, estar de acuerdo en que lo que vemos acá a nuestro costado es un árbol, ¿cierto? Y le llamamos árbol, ¿no? Y puede venir una persona de habla china, podrá verlo. Él no habla español, pero pongamos, si se le pide de alguna manera, con señas y todo, que nos diga qué es lo que está viendo a mi costado, y dirá seguramente árbol en su propio idioma. Y igual va a ocurrir con un norteamericano. Igual, le va a dar un nombre a eso que está a mi costado. Y le va a dar un nombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que el ser humano, a mi entender, ha venido haciendo a través del tiempo? Ha ido universalizando el lenguaje, o ¿no? Determinado tipo de expresiones, ¿no? Entonces, y que eso lleva a pensar, ¿no es cierto? E inclusive eso también puede llevar a otro aspecto más. Miren, en algún momento hice un ejercicio con alumnos de diferentes, ya se me perdió esa hojita, ¿dónde la habré dejado? Pero un ejercicio con alumnos de diferentes grupos étnicos, para que en su idioma, ¿no? Pusieran el término papá, el término mamá, el término hijo, y diferentes términos muy conocidos, y los más universales. Y nos dimos cuenta que en los diferentes idiomas había muchos parecidos. Por ejemplo, para papá, ¿no? Father, o father, ¿no? Como le pronuncio. Padre, ¿no? Y buscamos en otros idiomas y vamos a darnos cuenta que también la fonética entra ahí y es muy parecida. Es muy parecida, ¿no? A los amigos hagan ese ejercicio, pongamos, ¿no? Hagan ese ejercicio de ver palabras las más universales y se van a dar cuenta de que hay muchas cosas en común, ¿no? No sé qué piensas, Gabriela. Sí, yo hice un ejercicio similar, recuerdo hace tiempo también con estudiantes de UNIA para poder, no sé si apuntaba a lo mismo el ejercicio que comenta, pero queríamos de alguna manera hacer notorio, explicitar las diferencias en el léxico, ¿no? de las diferentes lenguas que se hablaban en un aula, ¿no? por estudiantes de la UNIA. Y teníamos palabras de
hasta 4 familias lingüísticas distintas, ¿no? Había jíbaro, pano, una lengua aislada también me acuerdo, quichua, ¿no? Y era muy interesante, incluso a veces para hacer referencia a situaciones más específicas, ¿no? Muchas veces no había un término exacto, ¿no? Habían términos, digamos, que de alguna manera rodeaban el concepto que se buscaba de nombrar, ¿no? Pero sí, era interesante la similitud y era interesante la diferencia. Recuerdo mucho eso. Y los estudiantes estaban muy, muy emocionados por eso. Sí, es un ejercicio que debería replicarse. Para cualquier clase, ¿no? La verdad es que no tengo idea de qué clases llevan. No creo que lleven clases de lingüística propiamente, pero porque es muy especializada y, bueno, aburrida hasta cierto punto, pero todas las materias que lleven en la carrera deberían de alguna manera ser, tomar como punto de referencia el tema de las lenguas, ¿no? Porque son estudiantes indígenas, ¿no? El tema de las lenguas, no la lingüística, sino de las lenguas, de cómo se configuran sus lenguas, de cómo las lenguas los hacen especiales, de cómo los códigos que usan son especiales, es relevante, digamos, para la profesión que van a seguir, pienso yo. No tienen que estudiar una carrera de docencia, ¿no? Para recién, digamos, virar su atención hacia sus propias lenguas. Con eso quería terminar. A ver, chicas, ¿alguna pregunta? Intervengan, pregunten. Muchachos, chicas. Bueno, antes de terminar, profesora, quería señalar, ¿no? Nosotros tenemos en realidad cursos que tienen el nombre de idioma, ¿no? Pero en el tiempo creo que el diseño debe cambiar, ¿no? O sea, quienes vienen a enseñar esos cursos de idioma, profesores egresados de secundaria con especialidad en lengua y literatura. Ni siquiera de especialidad en lengua, sino lengua y literatura, que no es lo mismo, ¿no? Entonces lo que se necesita en nuestra universidad, como manifestaba, era efectivamente, si no lingüista, un curso de lingüística, por lo menos tener ¿no? cursos que exploren, estudien, porque en realidad estas lenguas, ¿no? Porque en realidad hay una diversidad de personas que pertenecen a diferentes grupos étnicos, ¿no? Claro que se ha cambiado el número o la cantidad de personas que hay a diferencia de otros años, pero de todas maneras, ¿no? Entonces, esto debe ser que ustedes se han dado cuenta, muchachos, chicas, ¿no? En realidad es muy apasionante, ¿no? Y que debería de motivarnos a todos ¿no? a estudiarlo, a tratar de comprenderlo, ¿no? Porque recuerden, inclusive hay cursos o hay personas que plantean la denominada educación intercultural, ¿no es cierto? Y cómo podríamos expresar una enseñanza intercultural, ¿no es cierto? Al margen del conocimiento de todos estos aspectos que tienen que ver con la forma en que se relacionan los seres humanos, ¿no? Entonces le digo, ¿no? Bueno,
Bueno, para terminar, quiero agradecer a la profesora Gabriela Tello, egresada de la especialidad de lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Lima, ¿no? Que nos ha llevado a cabo este tema de diversidad lingüística en el Perú, ¿no? Es realmente el Perú un país lingüísticamente interesante. De acuerdo a lo que nuestra profesora ha señalado, tendríamos nosotros que arriesgarnos a alguna respuesta o algún mensaje dentro de nuestro pensamiento. Agradezco a la profesora por su presencia, ¿cierto? Y bueno, le dejo el uso de la palabra para despedirnos. Bueno, muchas gracias a usted, profesor. Gracias a los asistentes por escucharme. Gracias a los profesores también que han asistido y nada, buena suerte. Espero que los materiales que estoy dejándoles los ayude a cuestionarse un poco más acerca de sus propias lenguas incluso, ¿no? De las lenguas peruanas en general, de la diversidad, pero sobre todo acerca de sus propias lenguas, ¿no? Eso, espero que seguramente va a terminar siendo incluso un material de consulta, ¿no? Sí. Espero que les sirva mucho, que sea de mucha utilidad. Bueno, no me queda nada más. Muy agradecido. No me queda nada más que agradecer la presencia de todos, profesoras, profesor, estudiantes en general, ¿ya? Y el día de mañana estamos con otro coloquio, también igual muy interesante como el que hemos llevado el día de hoy, ¿no es cierto? Le agradecemos por su presencia. Nos vemos hasta la próxima, hasta el día de mañana.